tal? El día de hoy vamos a dar a conocer un pequeño experimento sobre el transporte celular pasivo que pertenece a la asignatura de Biología. Los integrantes de este grupo son Anthony Pico, Giovanni Aguilar y quien les habla, Nayeli Poma. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, carrera de Ingeniería Química, segundo semestre. Hoy día vamos a hablar sobre el tema transporte celular pasivo con el experimento difusión con tinta en agua. El objetivo de este experimento es entender o estudiar el funcionamiento del transporte celular pasivo dentro de la célula, así para poder entender cuál es la importancia dentro de la misma. Como marco teórico del siguiente experimento tenemos que el transporte pasivo es un movimiento de sustancias atómicas o moleculares. Todo esto se lleva a cabo en la membrana de la célula. El transporte pasivo no necesita energía de la célula, ya que ocupa el crecimiento de la entropía del sistema. La frecuencia con la que ocurre el transporte pasivo depende de la permeabilidad de la membrana dentro de la célula. Esto depende de la organización de lípidos y la organización de proteínas que están dentro de la membrana. Y transporte pasivo existen 4 tipos, que son difusión simple, que es el movimiento neto del material sólido de un área de concentración; la difusión facilitada, que es el movimiento de moléculas a través de la membrana de la célula con ayuda del transporte especial; la filtración es el movimiento de agua y moléculas de soluto a través de la membrana de la célula, y debido a esto la presión hidrostática que se genera en el sistema cardiovascular. La ósmosis es otro de los tipos de transporte pasivo, que es el movimiento de células en el agua a través de una membrana permeable selectiva desde un punto desde un potencial de agua alto hasta un potencial de agua bajo. Todos estos tipos están utilizando la energía cinética y la energía de entropía natural en el sistema, las moléculas, para moverse a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente de concentración? El gradiente de concentración es una magnitud fisioquímica que describe el sentido de proporción que se produce de mayor concentración a una menor concentración. En el siguiente experimento explicaremos más a detalle lo que es el sistema, la difusión simple. Como ya mencionamos, es el permiso que da el movimiento de moléculas de una zona con mayor concentración a una zona con menor concentración. Buenas, mi nombre es Giovanni Aguilar y yo les vengo a hablar sobre el método que utilizamos para realizar nuestro experimento, en este caso con el tema de transporte celular pasivo. Elegimos el experimento de tinta en agua y lo explicaremos con lo que es la difusión simple, puesto que no utilizamos ningún método de transporte de proteínas para poder utilizar el método de difusión facilitada. Así que bueno, también hablaremos de lo que es la convección y de cómo esta nos habla de que dependiendo de la temperatura que tengan las partículas, estas se moverán más rápido o más lento. En el caso de que la temperatura sea más alta, se moverán más rápido, y si la temperatura es más baja, se moverán mucho más despacio. Como materiales para nuestro experimento tenemos un vaso con agua caliente, un vaso con agua fría, y como colorante tenemos lo que es la tinta. Bien, ahora vamos a proceder a dar el experimento sobre la difusión. La difusión es un proceso que se lleva a cabo a nivel celular. Es un transporte de sustancias pasivas, es decir, que la célula no va a necesitar gastar energía para poder realizarse. Entonces la difusión se realiza a favor de gradientes de concentración. Una gradiente de concentración es la diferencia de concentraciones en la que se encuentra una sustancia con respecto a dos medios. Esto significa que las moléculas se van a desplazar desde una zona de mayor concentración
a una zona donde se encontrará en menor concentración. La difusión puede ser simple o facilitada por proteínas que se encuentran en la membrana plasmática. Bien, ahora procedemos a colocar la tinta en el agua. Como vemos, tenemos aquí agua normal de la llave. Entonces colocamos la tinta. Podemos poner unas gotas. Bien, ahora vemos que la tinta comienza a difundir desde la zona donde ésta se encuentra en mayor concentración a una zona menor, hacia la zona que está en menor concentración. Al cabo de un rato, nosotros nos podemos dar cuenta como el agua comienza a cambiar de color, a ponerse de color rojo por completo. Bien, ahora tenemos que otro factor que influye en la difusión es la temperatura. Nos damos cuenta porque aquí tenemos agua caliente y agua fría. Colocaremos tinta en el agua caliente y tinta en el agua fría. Nos damos cuenta que comienzan a difundirse, pero en el agua caliente se va a difundir mucho más rápido que en el agua fría. Esto es debido a la fuerza de convección cuando se calienta la temperatura. Hace que las moléculas se muevan más rápido. Es por eso que la tinta difunde más rápido en el agua caliente que en el agua fría. Y así se termina la realización de los experimentos de la difusión. Como resultado podemos apreciar que el recipiente con agua caliente se tintó de una manera mucho más rápida que el recipiente de agua fría. Esto viene por la diferencia de temperatura. Como se dijo anteriormente, cuanto más temperatura las partículas se mueven mucho más rápido. En este caso las partículas de tinta, al moverse aleatoriamente de una manera más acelerada, estas chocan entre sí y van tintando de una manera más rápida lo que es el lugar donde se encuentran. Por eso el envase con el agua fría tardó mucho más en tintarse que el envase del agua caliente. Conclusión: si tenemos dos envases con diferentes temperaturas y deseamos tintarlos, el envase con la temperatura más alta será el que se tinte primero, puesto que según la ley de la convección, cuanto más temperatura tenga el ambiente en el que se encuentra la partícula, ésta se moverá más rápido. Siempre a favor del gradiente de concentración. Entonces esto hará que el envase más caliente acabe tintado mucho antes que el envase frío.